Hola, construyo este video como parte de este ejercicio que estamos teniendo de reflexionar frente al tema del pensamiento latinoamericano, el lugar de la enunciación y también el diseño global de este lugar del mundo. Y para mí es muy importante partir del hecho del diseño de continente que se fue formando y de quienes ayudaron a construir ese lugar de enunciación y ese sistema de referenciación también. Y tiene que ver muchísimo con las disputas globales del momento. Para nadie es un secreto que toda esa carrera independentista, aunque fue contra el imperio, contra el imperio español en su momento y contra Portugal, pues financiado también por otro imperio europeo, que en, esos, que en, ese, que en ese caso había una gran influencia de España, de Francia y de Inglaterra por comenzar a dominar o querer también estar o tener presencia en esos nuevos países con una independencia de Portugal y de España y que quedaban quizás sin un doliente imperial. Y ahí entró Francia a reproducir casi que su modelo de castas y recordemos que ese modelo de castas es el que incluso en el que hoy predomina, en el que se le apuesta a unas élites ya no nobiliarias sino de familias y que casi que vemos que después de 200 años seguimos reproduciendo sistemáticamente este modelo. Y yo creo que sistemáticamente porque vemos hoy la gran influencia de las élites en el caso colombiano de familias que durante mucho tiempo han ostentado el poder y que se lo pasan de generación en generación y que parecemos más bien un estilo de sistemas de castas que una independencia totalmente. Y hoy el concepto de los ciudadanos entra a jugar un papel fundamental porque quizás es ese resurgimiento de ese concepto lo que vemos en la efervescencia que tiene América Latina ahora. Vemos que ese concepto de los ciudadanos que comienza a ver que hay un debilitamiento de lo ético y de los proyectos de nación que hace que muchos movimientos sociales en este momento en el continente se estén replanteando desde modelos económicos y desde formas de operación. Es incluso mucho más allá de eso y habla de un tema también desde lo ético. Y eso me parece fundamental porque esa efervescencia, aunque en ciertos países es más que en otra, eh, han logrado sostener un tipo de movilización social que cuestiona y reflexiona ya no solamente temas de forma, sino temas de contenido. Es decir, se está hablando de soberanía sobre el territorio. Y para mí eso es fundamental porque el concepto del diseño global de este lugar del continente se dio a raíz de unas élites en el continente que reprodujeron un modelo de independencia, pero que querían sostener ciertos patrones, pero sin ellos, es decir, sin la corona, pero para ellos. Y básicamente buscaban esa forma de parecerse a, pero sin ellos, y por eso fue que buscaron este mecanismo para sostener una especie de colonialidad sin la corona en el que ellos tuviesen más control sobre la producción de la tierra, más producción sobre lo que se produce y sobre lo que se comercializa y una independencia también en la distribución de esta riqueza que se generaba sin la dependencia de la corona. Y esto me parece que se puede enlazar muchísimo con el tema de lo latinoamericano porque si bien es un término que fue también dado de una forma quizás arbitraria, en el que fue un proyecto pensado desde lo blanco, por llamarlo de cierta manera, como lo dice Walter Mignolo, aquí no se tuvo en cuenta ni la indianidad ni la africanidad y fue fundamental por quien escribió la historia en su momento y quien la sigue escribiendo hoy también, pues nos deja eh, un concepto que si bien fue dado de esa forma, hoy lo usamos quizás muchos con orgullo para diferenciarnos en un lugar dentro del continente, es decir, para separar y para comenzar a reclamar una especie de soberanía, hoy que se reclama todavía una especie de una segunda independencia frente a una colonialidad que vemos de Norteamérica.
de los yanquis, de Estados Unidos, de ese otro concepto imperial que surge en un elemento de construcción del territorio del continente americano. Y por eso hoy lo latinoamericano, aunque fue un concepto arbitrario, hoy lo apropiamos para esa forma, para diferenciarnos de y para reconocernos dentro de un contexto, región, que si bien tenemos muchas diferencias, es lo que comienza a unirnos en ese discurso de soberanía sobre las decisiones que queremos tener en nuestro territorio. Y para mí eso es fundamental, para anclarlo con el tema de los ciudadanos, porque finalmente eso es lo que hoy está reclamando las personas. Si bien el concepto de ciudadanía fue evolucionando con el tiempo, no todo el mundo fue ciudadano desde sus inicios. Y eso es fundamental porque finalmente quien construyó la revolución en esas naciones, en esas naciones dominadas por el Imperio Español y por el Imperio Portugal, fue fundamental, o mejor, por los imperios europeos que tenían acá dominio sobre estas colonias, fue fundamental el concepto de quién lo hizo y cómo lo hizo. Recordemos que aquí, en su momento, en ese interés de blanquear la cultura y de querer invisibilizar ciertos discursos, jugamos también con el mismo método que jugaron los españoles para debilitar a todas las tribus indígenas. Cuando descubrieron los españoles que ciertas etnias o ciertos grupos tenían diferencias con otros, pues lo que hicieron fue financiarlos económicamente, con armas y con tierras, para que fueran ellos quienes se enfrentaran a los otros grupos indígenas y terminaran debilitándolos. Y eso reprodujo también ese sistema de castas luego, cuando intentamos identificar los grupos indígenas más poderosos o más ricos, así entre comillas, como los muiscas, en el caso colombiano, intentamos visibilizar unos patrones que nos interesaban para comenzar a invisibilizar las otras tribus indígenas. Y fue cuando nacieron los indígenas pobres y los indígenas ricos, para intentar generar acá también unos acuerdos de discurso. Entonces a mí me parece fundamental que todas estas cosas, si las vemos hoy en día en nuestro contexto, tienen mucho que ver también con esos estados de nación en efervescencia, que quizás reclaman una segunda independencia, segunda, tercera y cuarta independencia, frente a modelos que se han reproducido acá casi que intactos desde hace 200 años y que hoy siguen más vigentes que nunca. Un sistema de castas, un sistema de clases en el que hay ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría, aunque en el papel se intente disfrazar el concepto de formas diferentes. Y eso me parece fundamental hoy desde el concepto de la organización de Latinoamérica. Comenzar a escribir una historia desde adentro, comienza incluso a pensarnos a que no tenemos que validar nuestro conocimiento desde lo etnocentrado, bien sea con algún norte como Europa, como en Norteamérica, sino comenzar a posicionar un discurso desde lo local que nos permita legitimarnos hacia adentro y desde adentro. Y desde ahí comenzar a reproducir ciertos conocimientos y ciertas reflexiones sobre lo que somos en, sobre y con el territorio.